Gobernador Camilo Romero, ¿cómo ha visto usted el plan del gobierno colombiano a lo largo de estos años para erradicar cultivos ilícitos? Porque al paso que vamos, el ministro va a tener que renunciar. Bueno, digamos que la meta se la ha puesto el gobierno para este 2017 y la medición es del 2016, para ser exactos en los datos. Segundo, en el departamento de Nariño se vienen dando esas dos estrategias: erradicación con nuestra fuerza pública y sustitución de cultivos de uso ilícito. Ha avanzado la erradicación, es una voluntad del gobierno, están nuestros policías y nuestros soldados en esa tarea, van varias hectáreas erradicadas, esperamos ese sea un reflejo pues, positivo en la siguiente medición. Pero la otra tiene que ver con la que nosotros creemos, confiamos y pensamos que es la salida alternativa viable en este caso, que es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Es decir, reconocer a las personas que le conté son de carne y hueso, están allí y que tienen una problemática y que necesitan subsistir y salir adelante. Estas personas lo que requieren es apoyo, recursos, y ahí sí viene un tema de fondo que es delicado, es cuántos recursos tenemos. Y le pongo este dato: solo para el departamento de Nariño requeriríamos un poco más de 1 billón de pesos para sustitución de cultivos de uso ilícito. Y lo que aprobó el Congreso en adición presupuestal para este tema es de 300.000 millones, para todo el país. Entonces ahí hay una deuda gigantesca todavía de recursos que hacen falta para poder cumplir con esta estrategia. Entonces yo creo que integrando esas dos estrategias, que en su momento en Nariño lo que causaron fue un impacto muy difícil en la realidad, porque era el impacto ni más ni menos de gente bloqueándonos la vía de Pasto a Tumaco, más de 5 veces bloqueada esa vía, bloqueada la vía Junín-Barbacoas, es decir, una realidad muy dura de quienes protestaban porque se les estaba erradicando. Sí. Eso se ha venido ganando un terreno, nuestra fuerza pública, bastante importante. Sí. Y nuestra postura es clara: en donde hay grandes extensiones de tierra, adelante con nuestra fuerza pública, con la erradicación, en donde está claro que lo que hay es un negocio, pero en donde están las pequeñas familias, ahí no basta con una mirada de criminalidad y de decir acábenle con la plantación y punto, porque ahí están esos seres humanos que lo que debemos hacer es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Y lo digo de una vez: negativa total y absoluta de nuestro gobierno departamental a retornar siquiera a la idea de la fumigación de cultivos de uso ilícito. Eso quería preguntarle al señor Daniel Rico, y es que el gobierno colombiano decidió suspender las aspersiones aéreas por el uso de glifosato y luego más tarde la Corte Constitucional dice también no se les ocurra, está prohibido volver a esa idea. ¿Cree usted que hace falta glifosato? ¿Es por esto que termina creciendo el cultivo de cocaína en Colombia, de coca? No, el problema es mucho más complejo que eso. O sea, lo que encontramos es que incluso en los años en que más se asperjó en Colombia, esos mismos años crecieron los cultivos. Lo que hemos encontrado es que solamente cuando la respuesta es integral, cuando el Estado logra combinar un componente de seguridad, un componente de desarrollo y ponerlo en el territorio, es que vemos éxitos y que vemos transformaciones de largo plazo. De resto, tratar de hacer programas de desarrollo en zonas que no son seguras o tratar simplemente con el componente militar y policial, transformar toda una lógica de economía criminal a una economía legal es imposible. Pero yo quisiera resaltar algo muy importante, Jason, de lo que dice el gobernador y lo que hemos planteado anteriormente, y es: tenemos que salir de la dicotomía en que antes pareciera que todo fuera un éxito y ahora todo es un fracaso. Yo creo que tenemos que tener una lectura mucho más integral y hasta medio kantiana o más propositiva de poner al campesino en el centro de la política, de poner a la población rural en el centro de los objetivos del Estado. Y es que hemos tenido una lógica inversa un poco maltratando mucho a las comunidades, donde lo que nos interesa es reducir la coca al costo que sea. Y hoy tenemos que voltear esta ecuación para pensar no, lo que nos interesa es el bienestar de esta población, y este bienestar nos tiene que servir para reducir el cultivo ilícito. O sea, que el campesino, que el poblador rural no sea un instrumento para tener una meta como la reducción de los cultivos ilícitos, sino por el contrario, sea él el objeto y el fin último de la política. Y cierro con esto, Jason, que creo que es muy importante, y es: nosotros estamos en una combinación de factores de éxito y fracaso. Creo que no podemos ver esto desde una lectura terrible, como que nunca en la historia habíamos vivido esto. Realmente hemos tenido otros episodios que han sido mucho más crueles y unos desafíos que el Estado ha podido resolver. Hoy tenemos unos indicadores de coca que son nefastos, pero tenemos otros indicadores que nos muestran el optimismo y el resultado de políticas que sí han funcionado. Estamos en un escenario paradójico que no habíamos tenido antes, y es un escenario donde tenemos más coca, pero tenemos mucha menos violencia.
Es muy bueno que tengamos menos muertos, es muy bueno que tengamos menos violencia en el campo. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación de cómo reducir la coca, pero sin volver a caer en la dinámica de violencia, en la dinámica de sangre y en la dinámica de dolor que llevó a estas comunidades. Entonces tenemos que hacer una política mucho más inteligente, una política integral, una política que dinamice las regiones y no simplemente tratar de reducir la coca a cualquier costo. Investigador Oscar Palma, ¿cree usted que fue un error acabar con la fumigación aérea? ¿Esta es la única salida a la aspersión? No, y de hecho estoy de acuerdo con el gobernador y con Daniel. Uno mira los modelos de otros países, por ejemplo en Bolivia y en Perú, han logrado unos grandes éxitos en términos de la reducción de la planta de coca, y no es precisamente por la aspersión aérea y no necesariamente por el uso del glifosato. Si uno mira, por ejemplo, las tareas que hace el gobierno boliviano con las comunidades mismas, hay un trabajo de voluntad de la comunidad de decir vamos a erradicar la planta nosotros mismos. Hay una política enfocada en lo social, no a la fuerza, no en contra del campesino, no obligando a las personas que no tienen más opción económica o social más allá de esa economía criminal, sino involucrándolas en la solución. Entonces, si hay aspersiones aéreas o no hay aspersiones aéreas, es apenas un punto en un debate que es mucho más amplio, es mucho más complejo y que reúne los dos elementos que mencionaba el gobernador, pero que tiene muchos más. Y nuevamente, una política integral de drogas tiene que incluir unos ataques a los eslabones más altos de la cadena, es decir, la persecución a el crimen organizado, la cuestión del lavado de activos, la cuestión del consumo, por ejemplo, tanto a nivel nacional, bueno, a nivel global idealmente, pero eso se sale por supuesto de la acción del gobierno. Pero es decir, es una cosa que es mucho más integral y que es un fenómeno mucho más complejo, que no depende solamente de si asperjamos o no asperjamos, o si es con aspersiones aéreas o no aspersiones aéreas. Totalmente de acuerdo con Daniel en el sentido de poner a la comunidad en el centro. Digamos, el proceso de paz ha creado una oportunidad, la oportunidad de pensar en el problema de los cultivos ilícitos de una forma diferente, no de la forma prohibitiva, sino de la forma de conciliación, de acerquémonos a las comunidades, tratemos de trabajar con ellas, teniendo en cuenta que existe una reducción de la violencia, y eso puede llegar a rendir más frutos que pensar sencillamente en asperjar a la fuerza o obligar a las comunidades a tomar unos cursos de acción que no necesariamente lo hacen voluntariamente. Hoy estamos opinando utilizando el hashtag La Noche Erradicación y le estamos preguntando a ustedes en nuestras redes sociales: los cultivos ilícitos en Colombia han alcanzado las 146.000 hectáreas. ¿Cuál cree usted que es la estrategia más acertada para enfrentar esta situación? Vamos a leer algunos mensajes de nuestros televidentes. Nidia nos escribe y dice: volver otra vez a erradicarlos con el glifosato y que el gobierno le preste más atención al campo. David nos escribe: erradicación manual acompañada de programas agrícolas para campesinos que se cumplan y atacar el consumo y comercio de narcóticos. También nos escribe Pacho y dice: aspersión aérea y apoyo económico para los cultivadores. En minutos vamos a conversar cuál sería una estrategia eficaz para la sustitución de cultivos y si es un mito o es una realidad que le sale más rentable a un campesino cultivar coca que otros productos. No se desconecte, al regreso de la pausa con nuestros invitados.